Bienvenidos a un buen diálogo. Hoy voy a entrevistar al doctor Gabriel Kaplún, doctorado en cultura latinoamericana, comunicador y magíster en educación. Vamos a dialogar con él sobre el vínculo comunicación-educación. Viene de hacer una charla en la Universidad Nacional de Salta. Vamos a dialogar con él sobre esto que el desafío que presenta la comunicación y educación hacia el futuro y en el presente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su visita a Un Buen Diálogo. Gracias por la invitación. En uno de sus escritos, usted habla de un excesivo optimismo en cuanto a las redes sociales, a las tecnologías, en cuanto a la educación, y un pesimismo en cuanto a la comunicación en la política. ¿A qué hace referencia puntual a ese excesivo optimismo? Bueno, en los últimos años, yo diría 20 años, podríamos casi hablar de los 25 años que Internet tiene de instalado en nuestras vidas, mediados de los 90, cuando Internet empezó a tener realmente un papel, aunque era anterior su presencia tecnológica. Hemos tenido sucesivos intentos, cada vez más insistentes y más profundos, de aprovechar las potencialidades que Internet tiene para la educación. En realidad ya había experiencias previas con otras tecnologías. La radio y la televisión en su momento parecía que iban a alfabetizar toda América Latina cuando había una población analfabeta muy importante. Se diseñaron sistemas de educación a distancia con materiales impresos también. Pero la llegada de Internet pareció que abría un mundo de posibilidades mucho mayor y el entusiasmo creció. Algo de ese entusiasmo parece justificarse y otra parte no tanto, o por lo menos parece que hay que mirar con un poco más de cuidado algunas cosas. La idea de que cambiando tecnologías cambia la pedagogía es una idea que resultó especialmente problemática. De hecho, muchos maestros, muchos profesores que incorporan tecnología a su trabajo hacen cosas que pedagógicamente son idénticas a las que hacían antes de disponer de estos recursos. Sobre todo, transmitir contenidos como lo principal, enseñar como la obsesión. Y le suman a eso las posibilidades que Internet tiene como acceso a mucha información, a una gran biblioteca. Una biblioteca a veces muy desordenada, pero una biblioteca enorme con la que no se contaba antes. Eso es bueno. Es cierto que hay muchos materiales que facilitan la comunicación entre profesores y alumnos, pero en cambio se desaprovechan, parecería, otras posibilidades que Internet también tenía y tiene, de diálogos entre alumnos. Y este es un problema típicamente pedagógico. Antes que tuviéramos Internet ya había muchos docentes y muchos teóricos de la educación atentos a la cuestión de que la idea de que el maestro es el único que sabe y los alumnos los que tienen que aprender escuchándolo y nada más, era una idea que había que cuestionar porque, por un lado, los alumnos saben muchas cosas y pueden aportar mucho a los espacios educativos y cosas que no siempre el maestro sabe. Y por otro lado, porque comunicando a otros, cuando el alumno tiene la posibilidad de comunicar, de expresarse él y no solo de escuchar, y a lo sumo responder las preguntas del maestro o del profesor, cuando tiene esa posibilidad de expresión, aprende mucho. Todos sabemos, y eso los teóricos lo han ido mostrando, que se aprende al comunicar. Cuando yo tengo algo que quiero enseñar a otros, termino aprendiendo mucho yo, o dándome cuenta de lo poco claro que tenía eso que yo creía tener tan claro y tan fácil podía enseñar. Entonces, este otro aspecto es el que parecen haber descuidado, los usos más habituales de las tecnologías en nuestras aulas, ¿no? La introducción de la computadora, por ejemplo. Técnicamente hubo países que introdujeron al aula, puntualmente Corea, Japón, la computadora, diríamos, generaron esto, el aula virtual dentro del aula, desecharon ese sistema y volvieron a un nuevo sistema. Usted cuando empezó hablando que nosotros tenemos Internet desde la era de los 90, cuando en realidad 10 años antes empezó a usarse, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que era la comunicación en red. Hoy por hoy también estamos 10 años atrasados en cuanto a aplicaciones. En el mismo Estados Unidos, hoy por hoy, hay desarrolladores de aplicaciones que venden
clases de apoyo y enseñan oficios a través de Internet. A mí me gusta esa definición de que hay un excesivo optimismo. Ahora, eso que todavía aquí no llegó y que todavía no se sabe si en Estados Unidos es un éxito, porque es algo que tiene 2 o 3 años, que se desarrolla de una manera, viene creciendo, pero que no creció como se creía que iba a creer, inclusive técnicamente se habla de que hay una burbuja financiera entre todos los que apostaron a ese tipo de aplicaciones, ¿no? Que va por otro lado ahí la discusión, pero ellos mismos están viendo cómo eso no explotó como se creía. Latinoamérica, ¿en qué camino estamos entre estos dos? Sí, hay por un lado en América Latina cierta tendencia a comprar el paquete ya hecho. Lo que viene de otros lados, y especialmente Estados Unidos o Europa, parece de por sí algo ya bien pensado y fácilmente adoptable y adaptable. Este es un primer problema porque los paquetes, para empezar, se hicieron en otro contexto y a veces ahí hay un primer problema de traslación. Pero además, en sus lugares de origen, como bien decías tú, ya se ha descubierto que algunas de estas cosas tienen algunas potencialidades, pero también algunos límites. Sirven para aprender ciertas habilidades, pero no sirven para procesos de aprendizaje complejos y profundos, donde la utilidad que pueden tener es disponibilizar, dejar a mano una serie de materiales para que cualquiera pueda acceder a ellos en el momento que quiere, y eso está muy bien, pero aprender es construir un conocimiento, es apropiárselo de un modo muy profundo, y esa apropiación no se produce con la mera transmisión. Entonces ahí es donde, por suerte, estamos volviendo algunas cosas viejas en el sentido de esa relación personal, de maestros y alumnos, pero también la relación entre alumnos, algo que incluso en sistemas pedagógicos tradicionales sin tecnologías había sido descuidado. Esta obsesión porque el maestro enseñe y el alumno aprenda junto con ahora una preocupación mucho mayor por potenciar la comunicación entre estudiantes y entre estudiantes y alumnos. Y potenciar también la relación de estudiantes y alumnos con el mundo social, con los problemas reales y concretos que hay que resolver y para los cuales uno genera conocimiento y aprende. Que es el lado malo de las redes sociales, a donde los jóvenes están hiperconectados y sociabilizan muy poco, ¿no? Exacto. Es a donde usted dice que la conectividad esa pasa por el costado del aula y no por el aula misma. Exacto. En referencia al pesimismo en cuanto a la comunicación en la política, hay una moda en los consultores políticos del acting político, de la escenificación, de la muestra de imagen, que en realidad lo único que tapan son pobreza, poca política pública, poco programa de gobierno. ¿A qué se debe ese pesimismo puntualmente en Latinoamérica? Yo diría que estamos por un lado en un tiempo de pesimismo político y no solo comunicacional, en el sentido de que proyectos que apostaban a sociedades más justas y democráticas parecen perder lugar. De hecho lo perdieron en los últimos años y vamos viendo el avance muy fuerte de proyectos que apuestan mucho más al individualismo, al hacer la tuya, al arreglate y en todo caso el problema que tenés es tu problema y sos vos que no sos suficientemente emprendedor y no es que no tengas trabajo porque la no hay. cultura del emprendedor. ¿No? Sí. En fin, un discurso que ha ido ganando un espacio, un discurso que siempre existió pero que ha ganado mucho más espacio en los últimos años. Esto produce un enorme pesimismo en una cantidad de gente que había hecho estas apuestas, pero yo diría que también hay un pesimismo paradójico entre quienes se dicen optimistas y dicen que ahora todo va a resolverse fácilmente, que estamos haciendo las cosas que había que hacer para resolver los problemas que teníamos. Bueno, ese discurso ha hecho agua mucho más rápidamente de lo que imaginábamos. Sí, hay que mirar el caso argentino. Aquí quedó totalmente claro. Creo que Brasil va hacia el mismo camino. Y yo me temo que sí, ¿no? De ese aparente optimismo del nuevo gobierno, a los pocos meses empezar a haber problemas sin resolver y problemas nuevos viejos, diría yo. Problemas que se agregan a los que ya había. Y paradójicamente, Bolsonaro crece con un discurso pseudo conservador, pero de derecha. Exacto.
y asume y es el más liberal de todos. Exacto. Entonces, en esa situación también la comunicación juega un papel. Ha jugado un papel en las campañas, eso ha estado fundamental. muy claro, un papel muy importante. Una parte ya la conocíamos, el marketing, el coaching de los candidatos, en fin, eso ya tiene una historia, pero se ha llevado a un extremo muy importante. A eso se le sumó en estos últimos pocos años un papel nuevo de las redes sociales, sobre todo con la posibilidad de segmentar extremadamente los públicos. Totalmente. Y entonces llegar con mensajes muy específicos a cada público, de modo de casi decir a cada uno lo que quiere escuchar. Eso es nuevo, y a eso también se le suma una fabricación de noticias falsas a un ritmo que no conocíamos. Siempre hubo también noticias falsas, pero la propagación rápida y sobre todo la fabricación en masa con recursos sofisticados que hay algo muy barato. Claro. Mentira y barato. Parece que hay una nueva publicación, nadie la conoce, pero esa publicación está diciendo algo que hay que atender. Si rascamos un poco nos enteramos que esa publicación no existe y que esa y cientos y a veces miles de otras están siendo inventadas cada día con esa finalidad. Digamos que algo de esto, de vuelta, hubo siempre, pero es el ritmo, lo extremo, lo que nos sorprende. También esto provoca pesimismos muy grandes porque volvemos a una época en que se había dejado de pensar y se vuelve a pensar ahora en medios todopoderosos. Yo no creo tanto en eso, te digo la verdad, pero efectivamente el pesimismo crece. Creo que nosotros le damos esa importancia de todopoderoso cuando en realidad no la tiene. Y una manera de desacreditar lo que es las redes sociales son lo que se denominan hoy las fake news. Exacto. Que surgen un poco para tapar, por ejemplo, para que no le surjan más primavera árabe. Claro. O sea, es una defensa misma del sistema. Encontró la mentira, revolea mentira y si alguna prende, después la desacreditan ellos mismos a través de esos medios todos poderosos. Exacto. Generaron el círculo para volver a ellos. Exacto. Puntualmente, comunicacionalmente, creo que es algo genial, pero bueno, lo hicieron ellos, ¿no? Así es. Vamos al tema de fondo, que en realidad en las dos situaciones, en cuanto al pesimismo de la comunicación política o de la situación política y al excesivo optimismo en cuanto a las tecnologías y la educación, lo que se está tratando de ocultar es la importancia de las instituciones. La universidad y la escuela como institución y los gobiernos y las instituciones democráticas de la República como instituciones. Exacto. Porque el sistema lo que va a va a sacarle crédito y credibilidad dentro de la sociedad. Exacto, sí. Algunos hablan incluso de un tiempo de desinstitucionalización, ¿no? O destitución, ¿no? Las instituciones es el fundamento para después justificar el golpe. Exacto. Instituciones que ya no sirven, que ya no dan cuenta de los problemas de la sociedad, de las realidades actuales, etc., ¿no? Ese es un clima también muy peligroso y que, como bien decís tú, es el fondo más preocupante de estas cuestiones. Sí, el fondo de la cuestión creo que son Yo diría que mirando los dos lados, tanto el pesimismo político como el optimismo tecnológico, hay que intentar, y yo creo que se puede volver a un punto medio más razonable y más racional. Ni es cierto que toda tecnología de por sí resuelve problemas educativos ni problemas sociales, ni tampoco es cierto que toda tecnología de por sí destruye sociedades o sistemas pedagógicos. Es el uso que damos a estas tecnologías lo que termina definiendo lo mejor y lo peor, ¿no? Usos mal pensados, con o sin intención, han tenido consecuencias muy negativas, pero otros usos también muestran ser posibles y ser muy potentes, ¿no? Pensar, por ejemplo, en las tecnologías en la política, yendo un poco a ese tema, ¿no? Es cierto que todo esto que decíamos está pasando, pero también es cierto que tenemos hoy posibilidades de que haya debates entre ciudadanos que no necesariamente pueden encontrarse en la asamblea, en la plaza pública, de modos muy inteligentes. Todavía no hemos desarrollado mucho estas posibilidades, pero existen cada vez más. En el caso de nuestra universidad, en Uruguay, por ejemplo, hemos empezado a investigar cada vez más estas posibilidades. Es posible, efectivamente, rescatar algo de esa idea de que las tecnologías iban a democratizar la comunicación, iban a democratizar la sociedad, posibilitando más debate. Así, automáticamente no.
pero trabajando con seriedad, pensando cómo, por ejemplo, se generan buenos debates, se sistematizan esos debates y se conectan esos debates con acciones de gobierno. Por ejemplo, es posible pensar que desde cómo se encaran problemas cotidianos como la movilidad urbana, el tráfico, la basura, la contaminación, hasta problemas enormes de las sociedades enteras, pueden encontrar soluciones más interesantes que las que teníamos solo confiando en los técnicos que los resuelvan. La tecnocracia esta que nos llevó al lugar donde estábamos, ¿no? Y ahí las tecnologías no lo van a resolver todo, pero pueden ayudar. Pueden ser útiles. Pueden ayudar. Yo también sigo teniendo esa mirada, a veces ciertamente ingenua, porque uno lee los foros de internet y la verdad que cuesta no leerlo a veces, ¿no? Cuesta y cuesta bastante. Pero el debate es la base y el diálogo es la base de la esencia del desarrollo de políticas públicas, digamos. No se trata de tener un lugar del saber, sino porque el vecino por ahí tiene una solución más factible de lo que puede ser el problema del recorrido de basura que un técnico. Claro. Y eso es un conocimiento social aprovechable. Y trabajar para ver cómo podemos aprovechar mejor ese conocimiento requiere de mucho pienso y a veces de usos inteligentes de las tecnologías con las que ya contamos. Aprovechando su presencia, que usted viene de Uruguay, Uruguay tiene esto que es el Frente Amplio Progresista, que es una mezcla rara, hay sectores de los Opus Dei, de la extrema izquierda, lo que aquí hubiese sido montonero, que conviven en un espacio político y tienen un gobierno que más allá de los sectores de quien gobierne, tiene una dirección. O sea, que es algo que se empieza a ver con asombro. Inclusive, yo particularmente no sé de los que creen en ese tipo de frente porque no sé qué tiene que hacer montonero con el Opus Dei, pero bueno, por decirlo, llevado, creo que cada país tiene su idiosincrasia propia, por ahí los argentinos lo miramos y todavía no sabemos cómo encontrar nuestro espacio para reproducir aquello bueno que se está haciendo en Uruguay. Yo te diría que una primera aclaración es que quizás lo que uno va a encontrar en el frente no son extremos tan grandes como los que tal vez de afuera se vean. No hay de hecho un Opus Dei, ni hay tampoco un montonero. Sí hay tupamaros, que fueron guerrilleros en los años 60 y 70, y sí hay cristianos de izquierda que tienen una tradición interesante. En ese sentido uno diría el Frente Amplio es un Frente Amplio de izquierda, que construyó su unidad a fines de los 60 y muy concretamente y formalmente en el año 71, es decir que ya estamos a casi 40 años de su existencia, perdón, a casi 50 años de su existencia, ya está por cumplir en 2 años más, medio siglo, pero es una experiencia que incluso tiene antecedentes. Hay que recordar que a mediados de los 60 el movimiento sindical uruguayo procesó su unidad que dura hasta hoy, esa ya lleva más de medio siglo. Y tiene mucho que ver los dos procesos, el proceso de la unidad sindical con el proceso de la unidad de la izquierda. Esa unidad de la izquierda se construyó en el caso de Uruguay sobre la base, yo diría, de 3 o 4 componentes. Un componente que eran los partidos de la izquierda tradicional, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que hasta hoy están allí. Junto con eso, sectores escindidos de los 2 grandes partidos tradicionales que aún existen, el Colorado y el Blanco, pero sectores muy progresistas dentro de esos partidos. Un Selmar Michelini, que por cierto fue asesinado en la Argentina en el 76, en estos operativos conjuntos que realizaban en el marco del operativo Cóndor nuestras Fuerzas Armadas, muestran el ensañamiento que para una figura como la de Michelini tenía la dictadura uruguaya acompañado por la Argentina. Michelini venía del Partido Colorado, pero Unerro venía del Partido Nacional y en ambos casos, son solo ejemplos, eran claramente sectores progresistas en su partido que se sentían cada vez más incómodos en ese espacio, que ya no les daba un lugar para no solo expresar lo que querían, sino hacer lo que querían. Hay una construcción política histórica. Y junto con eso, los cristianos de izquierda, lo que era el Partido Demócrata Cristiano, que era un partido con esa impronta religiosa, pero con una mirada progresista claramente. Aún existen estos cristianos de izquierda con distintos
cintos políticos, en algunos casos el propio Partido Demócrata Cristiano, pero también otros. Y se sumaron a esto un conjunto muy variado de personas y grupos independientes que no habían pertenecido a los partidos tradicionales de izquierda ni tampoco a los partidos tradicionales blanco y colorado. Esa construcción tuvo una virtud rara que explica parte de lo que pasó después. Lo primero que intentó y logró, sobre todo al comienzo, en el año 71, era que, siendo una coalición de muchos sectores, más de 20 en ese momento, esta cuenta que hago es apenas una muestra de lo que había, al mismo tiempo generó estructuras de base comunes para que cualquier ciudadano pudiera adherir al frente como tal sin necesidad de pertenecer a ninguno de los sectores ni partidos. Eso es una explicación clave de lo que pasó, porque lo que se fue construyendo fue estructuras políticas, y yo diría más que estructuras políticas, incluso un sentimiento de pertenencia común, una cultura frente amplista que explica, por ejemplo, por qué elección tras elección el Frente Amplio vota parecido y generalmente mejor, aunque en los últimos años se ha estancado ese crecimiento, pero cada elección cambia mucho cómo votan los diferentes sectores dentro, porque la gente en realidad primero es Frente Amplista y después decide a quién va a votar dentro del Frente, a dónde va a volcar su voto. Esa construcción política tan peculiar que se le llamó coalición y movimiento a la vez, donde el factor movimiento empezó a ser mucho más importante, tan importante que hoy prácticamente no hay márgenes de fuga hacia derecha e izquierda, aunque hay algunas fugas que se produjeron. El llamado Partido Independiente viene de allí y está más al centro o al centro derecha, y tiene hoy, por ejemplo, es reciente, de estos años. Es una decisión que se produjo ya hace 10 o 15 años, y también en ese mismo periodo la Unidad Popular, que pasó por distintos nombres por izquierda. Pero si uno saca la cuenta, tenemos hoy una Cámara de Diputados de 99 integrantes, 50 de ellos pertenecientes al Frente Amplio, 3 pertenecientes al Partido Independiente y 1 a Unidad Popular. Con lo cual uno podría decir, si esas fugas no se hubieran producido, hoy habría 54, pero la diferencia es muy pequeña. Y esto es constante, no estoy diciendo un fenómeno eventual, puede cambiar en la próxima elección un poco, pero nada indica que vaya a haber cambios demasiado bruscos en este sentido. Y en cambio se produjo, elección tras elección, una disminución del resto del espectro político ubicado del centro hacia la derecha, el tradicional Partido Colorado y el tradicional Partido Nacional, y otros partidos más pequeños que han ido emergiendo y que pueden explicar que la próxima elección esté en duda sobre su resultado final en un sistema electoral de segunda vuelta donde es seguro que el Frente gana la primera, pero como tiene que ganarla por nuestro sistema electoral con 50% más un voto, y eso es muy difícil de lograr. De hecho, solo lo logró una vez en el año 2004, pero no en el 2009 cuando Mujica fue electo, ni en el 2010 cuando volvió, en el 2014 cuando fue electo nuevamente Tabaré Vázquez. En esas últimas elecciones hubo segunda vuelta y ahí recién gana el Frente. Entonces, esto puede cambiar y puede que haya un resultado distinto, pero lo que yo diría, la izquierda aprendió, en ese sentido amplio de izquierda, es que su unidad es tan valiosa que nada la hace destructible fácilmente. Nadie arriesga a esa destrucción porque la valora, en general, por los resultados concretos que ha tenido, la posibilidad de gobernar y de hacer cambios concretos. De gobernar y con aprobación social. Exacto. Pero también cada uno que amaga, digamos, a salir, sabe que a él le va a ir mal, que fuera del Frente tiene pocas chances, porque este sentimiento de frente amplismo pese a todo y unidad de izquierda por encima de todo, aún con las muchas desconformidades que internamente hay, desilusiones respecto a lo que el gobierno ha hecho, apuestas a más que no se cumplieron, en fin. Más allá de todo eso, nadie deja de reconocer que sin esa unidad
las cosas hubieran sido mucho peores para Uruguay en los últimos muchos años, no solo en el periodo de los últimos 15 años de gobierno frente amplistas, o más de 30 de gobierno frente amplistas en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, sino yo diría que fueron en las el último experiencias. Claro, en el último medio siglo, de la salida de la dictadura para acá, incluso su supervivencia post-dictadura, es parte de un fenómeno sorprendente y que solo se explica por este arraigo social, cultural y político, ¿no? Arraigo que no se da si no es un compromiso mutuo, ¿no? Exacto. Que es fundamental. Exacto. ¿no? ¿Sí? Esta certeza de que ahí habíamos construido algo que no se podía perder. Y que se va hacia un lugar, esté quien esté dentro del frente. Exacto. Que es por ahí lo que explica el fracaso de otras experiencias socialdemócrata de centro izquierda como la de Correa con Lenin Moreno, porque Exacto. la síntesis de un fracaso. Exacto. Queda Bolivia y Uruguay. Exacto. Entonces eso es parte del asunto. Y bueno, lo de Bolivia es otra cosa, estuve hace poco allí. Es otra cosa, pero también es un proceso político interesante, con una totalmente distinto. Sí, con una ¿no? preocupación que yo tengo, por lo menos con Bolivia, tengo muchos amigos, he estado hace poco y había estado antes varias veces, que es la dependencia de una figura. Exacto. Ahí comparto plenamente. Cosa que el Frente no ha tenido nunca. Ah. Es cierto que Tabaré Vázquez, que Mujica han sido importantes, pero antes fue muy importante Líber Sereñi como la figura del Frente Amplio. Entonces, las figuras importa, pero no importa tanto. Y ahora vamos a un recambio. De hecho, tenemos el 30 de junio elecciones internas que son parecidas a las PASO de aquí y que van a decidir cuál de los 4 precandidatos del Frente termina siendo su candidato. Son figuras desconocidas para ustedes, pero conocidas en Uruguay, y que van a mostrar que, yo en esto estoy muy convencido, que es posible un recambio y que siga habiendo detrás una fuerza política con capacidad de decisión y de incidencia. Es fundamental la diferencia que hacemos con Bolivia. La persona por encima de el grupo político. Son la diferencia entre Uruguay y Bolivia. Sí. Que por ahí es lo de Bolivia, el límite que me termina de decir, sí me gusta. Claro. Ahora, el gobierno de Evo no fue malo. No, ni que hablar. Hay cosas súper positivas. Yo creo que lo que le está complicando mucho la vida es esta vocación de permanencia, pero de permanencia individual. En el poder. Que termina por ahí desvirtuando proyectos transformadores. Sí, ¿no? que le ha ganado muchos enemigos en el último periodo que no debió ganarse. Exacto. Entre sectores intelectuales, por ejemplo. Y sectores que eran surgidos de su propio espacio. Exacto. ¿no? Muchas gracias y ha sido un gusto dialogar con usted. Gracias a vos. A todos ustedes, muchas gracias.